El planeta Marte, tal como lo conocemos a través de décadas de exploración científica, es un mundo de óxido, polvo y silencio. Es un desierto helado, con una atmósfera tan delgada que es casi un vacío, una superficie esterilizada por la implacable radiación ultravioleta del Sol. Durante décadas, el consenso científico ha sido claro y coherente. Marte es un planeta geológicamente y casi con toda seguridad biológicamente muerto. Su núcleo líquido, que alguna vez generó un campo magnético protector, se enfrió y solidificó hace miles de millones de años. Sin ese escudo magnético, el viento solar barrió sin piedad la mayor parte de su atmósfera y sus océanos, dejando atrás el mundo árido y rojo que observamos hoy. Esta es la verdad científica, la línea de base de nuestra comprensión. Sin embargo, en un giro que desafía esta narrativa de desolación, las cámaras de nuestros propios exploradores robóticos, los orbitadores y rovers que hemos enviado para confirmar esta muerte planetaria, han capturado imágenes que no encajan. Han fotografiado formaciones, objetos y estructuras en la superficie marciana que, a primera vista, no deberían estar allí. Son anomalías en el paisaje, formas que parecen tan fuera de lugar que desafían toda explicación científica convencional. Esta contradicción es el corazón de uno de los mayores misterios de la exploración espacial. Por un lado, tenemos la física y la química, que nos dicen que la superficie de Marte es un entorno hostil, incapaz de albergar estructuras complejas. Por otro lado, tenemos un archivo fotográfico en constante crecimiento, enviado por misiones como el Marte Reconnaissance Orbiter, el rover Curiosity y el rover Perseverance, que nos proporciona imágenes de una claridad sin precedentes. Y en este vasto catálogo de dunas y rocas, el público, y a veces los propios científicos, han señalado objetos que parecen ser todo menos naturales. Se han identificado formas con una simetría geométrica casi perfecta, rocas que se asemejan inquietantemente a artefactos, como huesos o herramientas, y formaciones que han sido interpretadas como entradas, muros o incluso las ruinas erosionadas de antiguas edificaciones. Estas imágenes se han vuelto virales, alimentando una narrativa de que algo está fundamentalmente mal con nuestra comprensión de Marte. ¿Es posible que el planeta no esté tan muerto como nos han dicho? ¿O nuestros propios ojos y nuestras cámaras nos están engañando de una manera profunda? La ciencia oficial ha ofrecido explicaciones para muchas de estas anomalías, a menudo descartándolas como meras ilusiones ópticas o formaciones geológicas inusuales. Pero algunas de estas explicaciones, aunque plausibles, no han logrado satisfacer la duda persistente que generan las imágenes. La tensión entre lo que vemos y lo que se nos dice que deberíamos ver ha creado una brecha en la confianza pública. Las agencias espaciales son acusadas de ocultar la verdad, de retocar imágenes o de desviar la atención de los descubrimientos que podrían reescribir la historia humana. El término «desafían toda explicación científica» se ha convertido en un grito de guerra para aquellos que creen que el paisaje marciano alberga secretos que la corriente principal de la ciencia se niega a reconocer. Y la verdad es que, si bien muchas de estas estructuras tienen explicaciones perfectamente racionales, existen otros fenómenos en Marte, detectados no solo por cámaras sino por instrumentos químicos, que la ciencia genuinamente no puede explicar todavía. Esta es la investigación que emprenderemos hoy. Si te apasionan los misterios de nuestro sistema solar y quieres una mirada honesta a lo que realmente se esconde en el planeta rojo, te invitamos a unirte a nosotros. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún análisis. Y, como siempre, nos ayuda a entender el alcance de nuestra comunidad si nos dejas un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. Tu participación es fundamental mientras nos adentramos en este paisaje de enigmas. En este documental, vamos a analizar qué hay de real en estas anomalías marcianas. Aplicaremos un filtro de rigor científico, separando los hechos de la ficción. No vamos a descartar todo como un truco de luz, pero tampoco aceptaremos cada sombra como una prueba de vida inteligente. Nuestro objetivo es separar las ilusiones de los misterios genuinos. Primero, examinaremos las estructuras más famosas, aquellas que han capturado la imaginación del público, y explicaremos los fenómenos psicológicos y geológicos reales que las crean. Demostraremos cómo nuestro propio cerebro está programado para ver patrones que no existen. Pero después de haber despejado las ilusiones, nos adentraremos en el territorio de lo verdaderamente inexplicable.
Los fenómenos reales que los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y de la Agencia Espacial Europea han observado en Marte y para los cuales, hasta el día de hoy, no tienen una explicación científica satisfactoria. Antes de que podamos analizar de manera justa y objetiva cualquiera de las supuestas estructuras o artefactos fotografiados en la superficie de Marte, primero debemos entender una herramienta fundamental y a la vez un defecto fundamental del instrumento que está realizando la observación. Y ese instrumento no es la cámara del rover, es el cerebro humano. La ciencia, al enfrentarse a las imágenes de paisajes alienígenas, no solo debe lidiar con la geología de otro mundo, sino también con la psicología del nuestro. El primer y más poderoso filtro que los científicos deben aplicar a cualquier anomalía visual antes de siquiera considerar una explicación geológica o exótica, es un fenómeno bien documentado conocido como pareidolia. Este fenómeno no es una teoría marginal ni una excusa conveniente para descartar hallazgos. Es un hecho documentado de la cognición humana, una peculiaridad de nuestro sistema operativo evolutivo que nos hace ver patrones significativos, especialmente rostros, en estímulos visuales que son completamente vagos y aleatorios. La pareidolia es un tipo específico de un fenómeno más amplio llamado apofenia, la tendencia humana a percibir conexiones y patrones en datos aleatorios. Pero la pareidolia visual es, con mucho, la más común y la más engañosa. Nuestros cerebros no son grabadoras de video pasivas, que registran la realidad con objetividad imparcial. Son motores de reconocimiento de patrones increíblemente potentes y proactivos. Y de todos los patrones que nuestros cerebros han sido programados para encontrar, el más importante para nuestra supervivencia es el rostro humano. La evolución, a lo largo de millones de años, dio una ventaja de supervivencia masiva a aquellos de nuestros ancestros que podían identificar un rostro en una fracción de segundo. La capacidad de detectar instantáneamente un par de ojos, una nariz y una boca en medio del caos visual de un bosque o una sabana era una habilidad de vida o muerte. Significaba la diferencia entre detectar a un depredador oculto en la maleza, reconocer a un rival en la distancia o identificar a un miembro de la propia tribu. Esta habilidad se volvió tan fundamental para la supervivencia que nuestro cerebro desarrolló hardware neurológico específico para ello. Existen regiones en nuestro cerebro, como el giro fusiforme o el área de reconocimiento de rostros, cuya única función es buscar y procesar el patrón de un rostro. Este sistema es tan automático, tan rápido y está tan profundamente arraigado que es casi imposible de desactivar. Y lo que es más importante, este sistema está programado para ser hipersensible. En el cálculo de la supervivencia evolutiva, un falso positivo era un error barato, mientras que un falso negativo era fatal. Un falso positivo significaba que te asustabas por un patrón de sombras en una roca que parecía un león. El costo era un breve sobresalto. Un falso negativo significaba que veías a un león real y lo descartabas como un patrón de sombras en una roca. El costo era la muerte. Como resultado, somos los descendientes de una larga línea de ancestros cuyos cerebros estaban programados para gritar «rostro» ante la más mínima sugerencia de uno. Es por eso que vemos un hombre en la luna. ¿Por qué vemos rostros en las nubes, en las manchas de una tostada quemada, en los enchufes eléctricos o en el frente de los automóviles? Nuestro cerebro está diseñado para encontrar rostros, incluso donde no existen. Ahora, apliquemos este conocimiento a la exploración de Marte. El paisaje marciano es el lienzo perfecto para la pareidolia. Es un entorno de un ruido visual inmenso. Millones de kilómetros cuadrados de rocas fracturadas al azar. Dunas de arena esculpidas por el viento. Cráteres superpuestos y colinas erosionadas. Cuando apuntamos una cámara a este caos geológico, a menudo con una iluminación dura que crea sombras profundas y extrañas, y luego recibimos esa imagen en la Tierra, a veces en baja resolución o comprimida, le estamos presentando a nuestro cerebro un estímulo vago y ruidoso. El cerebro, al recibir estos datos incompletos, hace lo que está diseñado para hacer. Intenta desesperadamente encontrar un patrón familiar. Y el patrón más familiar que conoce es un rostro. No es que creamos ver una cara, es que nuestro sistema de procesamiento visual, en un nivel subconsciente,
la construye para nosotros antes de que nuestra mente consciente tenga la oportunidad de analizarla. Este mismo mecanismo se aplica a otras formas que asociamos con la inteligencia. En un paisaje natural dominado por la fractura aleatoria y la erosión, nuestro cerebro también está programado para detectar con urgencia signos de artificialidad. Buscamos líneas rectas, ángulos de 90 grados, curvas perfectas y simetría. Estos patrones son increíblemente raros en la naturaleza, por lo que cuando los vemos, a menudo los asociamos con la intención y la construcción. Una fractura geológica natural en una pared de roca, que por casualidad es lineal, es interpretada por nuestro cerebro como una puerta o una entrada. Un trozo de roca de grano fino, que ha sido erosionado por el viento en una forma extraña, pero que por casualidad tiene una forma vagamente simétrica, es interpretado como un hueso o un artefacto. Esta no es una falla de nuestra inteligencia, es una característica de nuestra evolución. Por lo tanto, antes de que podamos declarar que cualquier fotografía de Marte desafía la explicación científica, primero debemos superar el desafío de nuestra propia psicología. Debemos demostrar, con datos de mayor resolución y bajo diferentes condiciones de iluminación, que el patrón que vemos no es simplemente un truco de la mente, y como veremos en el caso de la anomalía más famosa de todas, la cara de Marte, esta es una prueba que la mayoría de las estructuras no logran superar. El ejemplo más famoso y fundamental de la pareidolia planetaria, el caso de estudio que se convirtió en el origen de décadas de teorías de la conspiración y en el símbolo de una supuesta verdad oculta en Marte, es la anomalía conocida como la cara de Marte. Esta única imagen, capturada en los primeros días de nuestra exploración del planeta rojo, es el punto de partida de casi todas las narrativas modernas sobre estructuras artificiales en Marte. Su historia no es solo una lección de psicología, sino también de cómo la tecnología, la iluminación y el momento oportuno pueden conspirar para crear un misterio que perduraría durante más de 20 años. El descubrimiento, si se le puede llamar así, no fue realizado por un científico que buscaba vida, sino por una cámara automática que realizaba un trabajo de cartografía de rutina. La fecha fue el 25 de julio de 1976. El protagonista fue el orbitador Vikingo 1, la mitad orbital de la histórica primera misión exitosa de aterrizaje de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Marte. El propósito principal del orbitador Vikingo 1 no era cazar anomalías, su trabajo era pragmático y crítico: tomar imágenes de la superficie marciana con el fin de encontrar un lugar de aterrizaje seguro para su nave hermana, el módulo de aterrizaje Vikingo 1, que llegaría unas semanas después. Para ello, el orbitador estaba equipado con una cámara de televisión, una tecnología avanzada para su época que barría la superficie y enviaba las imágenes a la Tierra, píxel por píxel. Mientras sobrevolaba el hemisferio norte de Marte, pasó por encima de una región en la latitud 40 grados norte, una zona de transición entre las tierras altas del sur, densamente craterizadas, y las llanuras bajas del norte. Esta región es conocida por los geólogos como Cydonia. Es un paisaje que no es ni una llanura lisa ni una montaña escarpada, sino una meseta rota y erosionada, salpicada de las formaciones geológicas conocidas como mesas y buttes. Estas son colinas aisladas, de cima plana, y laderas empinadas, que son los restos de una meseta más alta que ha sido desgastada por la erosión eólica durante eones. Mientras el orbitador pasaba por encima de Cydonia, su cámara capturó una serie de imágenes de rutina. Entre ellas se encontraba el fotograma catalogado como 35A72. Cuando esta imagen fue transmitida de vuelta al Laboratorio de Propulsión a Chorro, o JPL, en California, un miembro del equipo de procesamiento de imágenes notó algo asombroso. Allí, en medio del paisaje erosionado, se encontraba una de estas mesas, de aproximadamente 2 kilómetros de largo por 1.5 kilómetros de ancho, que tenía una semejanza inconfundible con un rostro humanoide. La formación parecía tener una frente, una cuenca ocular sumida en la sombra, una cresta que formaba una nariz y una boca entreabierta. Era una efigie colosal, aparentemente esculpida en la roca marciana, mirando directamente hacia el cielo. El equipo del JPL, reconociendo el poder de la pareidolia, vio la imagen como una curiosidad geológica fascinante, una simple broma de luz y sombra. De hecho, la agencia espacial,
la hizo pública 6 días después en un comunicado de prensa, describiéndola exactamente así: como una ilusión óptica interesante. Pero el mundo no la vio como una ilusión, la vio como una prueba. La pregunta científica, por lo tanto, no era si se parecía a un rostro, lo cual era innegable, sino por qué se parecía a un rostro. La explicación científica real no es un encubrimiento, sino una confluencia perfecta de dos factores técnicos: la baja resolución de la cámara y el ángulo de iluminación específico. Primero, la resolución. La cámara del Vikingo, aunque era una maravilla para los años 70, era extremadamente primitiva para los estándares modernos. Cada píxel en esa imagen en particular representaba un área en el suelo de más de 40 metros de ancho. Esto significa que cualquier característica más pequeña que 40 metros era invisible, promediada en un solo tono de gris. Esta baja resolución tiene un efecto de suavizado o desenfoque. Las fracturas geológicas agudas, los cantos rodados irregulares y la textura áspera de la roca, todos los detalles que gritarían geología natural, se perdieron por completo. La cámara solo pudo capturar la forma general y amplia de la mesa, y este desenfoque hizo que las formas aleatorias parecieran más suaves, más cohesivas y por lo tanto más artificiales de lo que realmente eran. El segundo factor, y el más crítico, fue la iluminación. La fotografía 35-72 no se tomó al mediodía marciano, cuando el sol estaba alto. Se tomó a última hora de la tarde local en Marte. El sol estaba muy bajo en el horizonte, a solo unos 10 grados sobre él. Este tipo de iluminación rasante, conocida como iluminación de ángulo bajo, es famosa entre los fotógrafos planetarios porque exagera la topografía, creando sombras increíblemente largas y profundas a partir de colinas y crestas menores. En el caso de la mesa de Sidonia, esta iluminación fue la que creó el rostro. Las supuestas cuencas oculares y un lado de la boca no eran estructuras talladas, eran simple y llanamente sombras profundas. Eran depresiones y valles naturales en la superficie de la mesa que, al estar el sol tan bajo, se llenaron por completo de oscuridad. Mientras tanto, las crestas y colinas naturales, como la cresta que formaba el puente de la nariz, captaban la luz rasante y brillaban con intensidad. Nuestro cerebro, experto en pareidolia, hizo el resto. Ignoró las partes brillantes como superficie y las partes oscuras como agujeros, y ensambló las piezas en el único patrón que reconoció: un rostro. Irónicamente, la decisión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de publicar la imagen como una curiosidad tuvo el efecto contrario. En lugar de disipar el interés, lo encendió. Varios investigadores independientes y autores de libros sensacionalistas tomaron la imagen y la convirtieron en la piedra angular de una teoría de la conspiración masiva. Rechazaron la explicación de la luz y sombra. Argumentaron que la simetría de la cara, incluso en baja resolución, era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Ampliaron su búsqueda a las imágenes circundantes de Sidonia y afirmaron haber encontrado un complejo completo de estructuras artificiales, incluyendo un grupo de colinas angulares que etiquetaron como la ciudad y otras formaciones que llamaron las pirámides, sugiriendo una alineación deliberada. La rápida desestimación de la agencia espacial, que la calificó de broma de luz, fue reinterpretada no como una declaración científica honesta, sino como un intento torpe de encubrimiento. La narrativa se convirtió en que la agencia espacial sabía que eran ruinas alienígenas y estaba tratando activamente de ridiculizar el descubrimiento para suprimir una verdad que cambiaría a la humanidad. Este mito creció sin control durante las décadas de los 80 y los 90, alimentado precisamente por la ambigüedad de la propia evidencia. La imagen era lo suficientemente sugerente como para ser intrigante, pero su resolución era lo suficientemente baja como para ser indemostrable. Se convirtió en una especie de prueba de Rorschach cósmica. La gente veía en ella lo que quería ver. Esta controversia creció tanto que ejerció una presión pública y política real sobre la agencia espacial, con ciudadanos, y según se informa, incluso miembros del Congreso, exigiendo que las futuras misiones a Marte tomaran una segunda imagen, una fotografía de alta resolución para resolver el misterio de una vez por todas. La teoría de una civilización marciana, construida sobre la ambigua fundación de la fotografía 35-72, floreció sin control durante más de 2 décadas.
Durante los años 80 y 90, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio no tenía forma de refutarla de manera concluyente. No había nuevas misiones orbitales en Marte que poseyeran cámaras lo suficientemente potentes como para volver a visitar la región de Sidonia y resolver el debate. Este largo período de silencio de datos permitió que el mito de la cara de Marte y la ciudad circundante se consolidara en la cultura popular, convirtiéndose en un hecho aceptado para muchos. La presión sobre la agencia espacial, sin embargo, finalmente tuvo una consecuencia. Los científicos e ingenieros, tanto los que creían que era una ilusión como los pocos que albergaban la esperanza de que fuera real, coincidían en que el objetivo era de una prioridad científica y pública innegable. La siguiente misión de mapeo a Marte tendría que volver a Sidonia. Esa oportunidad llegó finalmente con el lanzamiento de la misión Mars Global Surveyor, o MGS, en el año 1996. Esta sonda representaba un salto generacional en la tecnología de observación. Su cámara principal, el Mars Orbiter Camera, o MOC, era un instrumento de una resolución drásticamente superior a la de las cámaras de televisión de la era vikingo, mientras que la imagen original del vikingo tenía una resolución de unos 43 metros por píxel. La cámara MOC podía capturar imágenes con una resolución de hasta 1.4 metros por píxel. Este no era un incremento menor. Era la diferencia entre ver un edificio entero como un solo bloque borroso y poder distinguir las ventanas individuales de ese edificio. La Mars Global Surveyor llegó a Marte y comenzó su misión de mapeo. Conscientes de la inmensa controversia pública, los planificadores de la misión y el equipo de la cámara MOC, dirigido por Michael Malin, colocaron la cara de Marte en su lista de objetivos prioritarios. El primer intento exitoso de volver a fotografiar la estructura ocurrió en el mes de abril de 1998. La sonda Mars Global Surveyor sobrevoló la región de Sidonia y apuntó su cámara MOC directamente a la famosa mesa. La imagen que envió a la Tierra fue recibida con una expectación sin precedentes. Y lo que mostró fue el comienzo del fin del mito. La nueva imagen, con una resolución 10 veces mayor que la del vikingo, comenzó a disolver la ilusión. El rostro se veía mucho más natural, más geológico. Las sombras eran diferentes debido a un ángulo de iluminación solar distinto, y la textura de la superficie, ahora visible, parecía ser la de una colina rocosa y erosionada, no la de un monumento esculpido. Sin embargo, esta primera imagen no silenció a los proponentes de la teoría. Argumentaron que la iluminación era diferente, que la atmósfera marciana estaba brumosa ese día, y que la propia agencia espacial podría haber procesado la imagen para oscurecer deliberadamente las características artificiales. El debate, aunque ahora fuertemente inclinado hacia una explicación natural, continuó, reconociendo que el misterio no se cerraría hasta que se obtuviera una imagen absolutamente irrefutable. El equipo de la misión fue paciente. Esperaron 3 años más. En el año 2001, la Mars Global Surveyor tuvo otra oportunidad de sobrevolar Sidonia, pero esta vez las condiciones fueron perfectas. La sonda pudo apuntar su cámara casi directamente hacia abajo, en lugar de en ángulo, y, lo que es más importante, la iluminación solar era óptima, inundando la característica de luz desde un ángulo más alto y eliminando las sombras profundas y engañosas que habían creado la ilusión original. El resultado fue la imagen definitiva que cerró el caso. La fotografía de 2001 de la cámara MOC, ahora con una resolución aún mayor, de menos de 2 metros por píxel, no dejaba lugar a dudas. El rostro se había desvanecido por completo. La imagen reveló, inequívocamente, una formación geológica natural. Lo que se vio no fue una estructura simétrica, ni cuencas oculares, ni una boca. Lo que se vio fue una colina aislada, de cima plana, conocida geológicamente como una mesa. Es un paisaje montañoso clásico de un desierto erosionado. La estructura es un remanente de una meseta más alta que cubría la región hace miles de millones de años. Con el tiempo, el viento y otros procesos erosivos barrieron el material más blando de la llanura circundante, pero esta colina específica, probablemente coronada por una capa de roca más dura, resistió la erosión. El resultado es una montaña aislada. Las características del rostro fueron reveladas como lo que realmente eran: crestas naturales,
patrones de erosión aleatorios y valles en la superficie de la colina La Boca era simplemente un acantilado curvado. Las cuencas oculares eran depresiones geológicas aleatorias. La simetría que parecía tan convincente en baja resolución se demostró que no era más que una coincidencia de formas naturales. La historia, sin embargo, no termina ahí. En los años siguientes, una misión aún más avanzada, el Mars Reconnaissance Orbiter, o MRO, llegó a Marte. Esta sonda lleva consigo la cámara más potente que jamás haya orbitado otro mundo. El experimento científico de imágenes de alta resolución, conocido por sus siglas como HiRISE. Esta cámara es tan poderosa que puede tomar imágenes de la superficie marciana con una resolución de solo 30 centímetros por píxel. Esto es una resolución lo suficientemente alta como para ver al propio rover Perseverance como un pequeño objeto en el suelo, o para identificar rocas individuales del tamaño de una mesa de café. El equipo de HiRISE, por supuesto, también apuntó su cámara a la cara de Marte para obtener un retrato de ultra alta definición. Las imágenes resultantes de la cámara HiRISE son la última palabra científica sobre el asunto. Muestran con un detalle asombroso la textura de la ladera de la mesa, revelando avalanchas de polvo y campos de rocas que han rodado por sus costados. Ya no hay debate, ni ambigüedad, ni misterio. La cara de Marte es, inequívocamente, una colina. El caso de estudio de Cydonia, por lo tanto, es el ejemplo perfecto de cómo funciona el método científico. Una anomalía es detectada por una tecnología de baja resolución. Esta anomalía genera hipótesis, tanto científicas, es una ilusión de sombras, como especulativas, es un artefacto. Estas hipótesis permanecen en debate hasta que una nueva tecnología, con una resolución superior, puede volver a probar la anomalía. Los datos de mayor calidad, en este caso las imágenes de Mars Global Surveyor y la cámara HiRISE, refutaron la hipótesis artificial y confirmaron la hipótesis geológica. La verdad no estaba siendo ocultada por la NASA, estaba esperando ser revelada por mejores instrumentos. La lección de la cara de Marte es la lección central de la pareidolia. Nuestro cerebro es una máquina de reconocimiento de rostros, y un paisaje geológico caótico, visto con suficiente distancia y en la sombra adecuada, le proporcionará todo el material que necesita para construir una ilusión. La resolución del misterio de la cara de Marte fue una victoria clara del método científico y de la tecnología de alta resolución. Demostró que, desde la órbita, lo que parece un monumento artificial puede disolverse en una simple colina bajo una inspección más cercana. Sin embargo, la llegada de exploradores robóticos avanzados a la superficie del planeta no puso fin al fenómeno de las anomalías marcianas. Por el contrario, simplemente cambió la escala del misterio. En lugar de buscar estructuras del tamaño de ciudades desde el cielo, el público comenzó a cazar objetos del tamaño de una mano en el suelo. El aterrizaje de los rovers, del tamaño de un automóvil de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, primero Curiosity en el año 2012 y luego Perseverance en el año 2021, inició una nueva era de pareidolia de alta definición. Estos rovers son laboratorios geológicos sobre ruedas, equipados con cámaras macro y teleobjetivos que capturan el paisaje marciano con un detalle asombroso, una claridad que, irónicamente, se ha convertido en una nueva fuente de confusión. Estos rovers toman miles de imágenes de alta resolución, muchas de las cuales son publicadas en línea por la Agencia Espacial en galerías en bruto, a veces casi en tiempo real. Esto ha creado un ejército global de arqueólogos de sillón, ciudadanos científicos y entusiastas que examinan meticulosamente cada nueva fotografía en busca de algo fuera de lugar. Y en la vasta extensión del cráter Gale y el cráter G0 han encontrado un zoológico de anomalías. Estas no son ilusiones de baja resolución como la cara de Cydonia. Son objetos reales, claros y nítidos, fotografiados en el suelo. El problema es que muchos de estos objetos tienen formas que se asemejan de manera inquietante a cosas que nos son familiares en la Tierra, formas que parecen artificiales o, aún más provocativo, biológicas. Uno de los ejemplos más virales y convincentes fue una imagen capturada por el rover Curiosity en el mes de mayo de 2022. La fotografía, tomada por la cámara Mastcam del rover, mostraba una formación rocosa en la base del monte Sharp, y en esa formación rocosa había una anomalía que detuvo el corazón de Internet. Una abertura casi perfectamente rectangular, excavada en la pared de roca. No era una grieta aleatoria,
Parecía una puerta o una entrada tallada con precisión. Tenía un dintel recto, lados verticales y un suelo plano, dando la impresión inconfundible de una entrada deliberadamente construida que conducía a una tumba subterránea o a un búnker. La sensación de profundidad y la geometría nítida la hacían parecer innegablemente artificial. La imagen se difundió por todo el mundo, con titulares que preguntaban si la NASA había encontrado una puerta alienígena. La pregunta ya no era si la imagen era una ilusión, sino si la puerta era geología. Años antes, en el año 2014, el mismo rover Curiosity había producido otra imagen icónica que alimentó la especulación biológica. Mientras el rover atravesaba una llanura de arena, su cámara fotografió una roca de forma extraña posada sobre el regolito. Pero esta no era una roca cualquiera. Su forma era tan específica, tan orgánicamente familiar, que fue apodada instantáneamente el hueso del muslo marciano. La roca tenía la forma alargada de un fémur, con protuberancias bulbosas en cada extremo que se asemejaban asombrosamente a las articulaciones de la cadera y la rodilla. Su simetría y su forma de hueso eran tan convincentes que muchos argumentaron que debía ser el resto fosilizado de una criatura marciana, evidencia de que una vez caminaron por el planeta animales complejos. La NASA se vio obligada a emitir una declaración oficial, explicando que la roca era, de hecho, solo una roca, pero la imagen se convirtió en una prueba fundamental para aquellos que creían en una antigua vida marciana. Más recientemente, el rover Curiosity ha encontrado objetos que no se asemejan a la arquitectura ni a la biología, sino a la botánica. En el año 2022, el rover utilizó su cámara de lente macro, diseñada para tomar primeros planos extremos de la textura de la roca, y fotografió una de las estructuras más delicadas y extrañas jamás vistas en Marte. El objeto, de apenas 1 centímetro de ancho, fue apodado la flor mineral. La imagen mostraba un grupo tridimensional de finas protuberancias que se ramificaban y curvaban desde un punto central, asemejándose a un delicado trozo de coral, el capullo de una flor o un hongo fosilizado. Su estructura era compleja, intrincada y no aleatoria. A diferencia de un simple cristal, su forma orgánica y ramificada parecía gritar biología. Una vez más, los científicos tuvieron que intervenir para explicar que esta delicada estructura, aunque hermosa, no era vida. Finalmente, en ese mismo año, 2022, el rover Curiosity envió imágenes de una de las formaciones geológicas más extrañas y de aspecto más alienígena hasta la fecha. Mientras exploraba una región en el Monte Sharp, el rover fotografió un paisaje que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Del suelo de regolito rojo se erguían múltiples pináculos o espinas de roca delgada y retorcida. Algunas eran tan altas como una persona, pero delgadas como un brazo, y se retorcían en el aire como llamas congeladas. Fueron apodadas las espinas de dragón o hoodoos marcianos. Su verticalidad, sus formas retorcidas y su aparente desafío a la gravedad las hacían parecer cualquier cosa menos naturales. Parecían las torres de una ciudad alienígena erosionada o los restos de una extraña bioestructura. Estas no eran anomalías de un solo píxel, eran características del paisaje a gran escala, reales y tangibles. A diferencia de la cara de Marte, que se resolvió mirando más de cerca, estas anomalías de los rovers ya estaban vistas de cerca. Son reales. Por lo tanto, el misterio se traslada. Si no son ilusiones ópticas, ¿qué son? La respuesta requiere que nos sumerjamos en los procesos geológicos únicos de Marte, un mundo donde el viento, y no el agua, es el escultor principal. Las anomalías visuales capturadas por los rovers Curiosity y Perseverance, como la puerta, el hueso y la flor mineral, son innegablemente reales, no son artefactos de la cámara ni ilusiones ópticas como la cara de Sidonia. Son objetos físicos y tangibles en la superficie marciana. Sin embargo, su explicación no es biológica ni artificial. Son, de hecho, ejemplos de libro de texto de procesos geológicos exóticos que ocurren en un entorno radicalmente diferente al de la Tierra. En nuestro planeta, el escultor geológico dominante es el agua. La lluvia, los ríos, las olas y los glaciares desgastan, suavizan y dan forma a nuestro mundo. En Marte, los ríos se secaron hace miles de millones de años. El escultor dominante de Marte es el viento.
Durante eones, la delgada pero implacable atmósfera marciana, armada con finas partículas de arena y polvo, ha actuado como un chorro de arena de escala planetaria. Este proceso, conocido como erosión eólica, es el artista que ha tallado estas formas extrañas. La clave para entender estas estructuras es un principio geológico llamado erosión diferencial. La erosión diferencial es un concepto simple pero poderoso. No todas las rocas son igual de duras. Un paisaje rocoso no es un bloque uniforme. Está compuesto por capas, o estratos, de roca sedimentaria, algunas de las cuales son blandas y se erosionan fácilmente, y otras que son duras y resisten la erosión. El viento marciano, al soplar sobre esta roca irregular durante millones de años, desgasta la roca blanda mucho más rápido, dejando atrás las formaciones de roca más dura. Esto explica muchas de las estructuras que encontramos. La famosa puerta, por ejemplo, no es una entrada tallada. Es el resultado de la fracturación geológica natural. La roca sedimentaria, al asentarse y ser sometida a estrés geológico, se agrieta en patrones de líneas rectas conocidas como juntas o fracturas. La puerta es simplemente una de estas juntas verticales naturales en la pared del acantilado. El viento ha erosionado los escombros sueltos dentro de esta fractura, o tal vez un bloque se ha desprendido limpiamente a lo largo de este plano de debilidad, dejando atrás el recoveco rectangular de aspecto artificial. No es arquitectura. Es la física de cómo la roca se rompe. Las espinas de dragón o los pináculos retorcidos son un ejemplo aún más extremo de este mismo proceso. Estas extrañas torres no son los restos de edificios, son, con toda probabilidad, los rellenos cementados de antiguas fracturas en una roca que ya no existe. La hipótesis principal es que hace miles de millones de años, esta área era una roca sedimentaria blanda, pero estaba agrietada. El agua subterránea, rica en minerales, fluyó a través de estas grietas. Esa agua depositó minerales duros dentro de las grietas, como el cemento que se vierte en un molde. Estos rellenos minerales, actuando como el cemento, se volvieron increíblemente duros y resistentes. Luego, durante los siguientes miles de millones de años, el viento hizo su trabajo. La roca anfitriona, más blanda y original, fue completamente erosionada por el viento, desapareciendo grano a grano, pero los moldes de cemento mineral que llenaban las grietas, al ser mucho más duros, resistieron. Lo que vemos hoy no son estructuras construidas hacia arriba, son el molde interno de las grietas de una montaña que ha sido borrada por el viento, son el esqueleto mineral de una roca desaparecida. Finalmente, el hueso del muslo y la delicada flor mineral se explican por un proceso geológico diferente, pero relacionado, un proceso que sí involucra al agua del pasado antiguo de Marte. Estas formas no son fósiles, son concreciones. Hace miles de millones de años, cuando el cráter Gale era un lago, el agua líquida, rica en minerales disueltos como el sulfato de calcio o el sílice, se filtraba a través de la roca sedimentaria porosa en el fondo del lago, como agua filtrándose a través de un filtro de café. En ciertos puntos, alrededor de un pequeño grano de arena o un cristal, la química era la adecuada para que estos minerales comenzaran a precipitarse fuera del agua. Grano por grano, estos minerales comenzaron a actuar como un pegamento, cementando las partículas de arena circundantes. Crecieron en el lugar, dentro de la roca, formando nódulos y formas bulbosas de material extremadamente duro y densamente cementado. Durante los siguientes miles de millones de años, después de que el lago se secara, el viento regresó y comenzó su lento trabajo de erosión, desgastando la roca sedimentaria circundante, que era mucho más blanda. Al igual que con las espinas de dragón, la roca más blanda fue barrida, pero estas concreciones minerales, al ser mucho más duras, resistieron la erosión eólica. La flor mineral es un ejemplo exquisitamente delicado de una de estas concreciones, un cúmulo diagenético donde los cristales minerales se ramificaron. El hueso del muslo es simplemente otro de estos nódulos, cuya forma aleatoria, redondeada por el viento, casualmente se asemeja a un fémur. Ninguno de estos objetos fue colocado en la superficie. Son objetos que fueron revelados por la erosión. Son los fósiles no de la vida, sino de la química del agua antigua.
Por lo tanto, estas imágenes no son evidencia de constructores marcianos, sino monumentos a los dos grandes procesos de Marte, un pasado antiguo y húmedo que construyó estas concreciones, y un presente largo, seco y ventoso que las ha esculpido y revelado. Las explicaciones geológicas de la erosión diferencial y las concreciones minerales resuelven, de manera satisfactoria, la mayoría de las anomalías a pequeña escala fotografiadas por los rovers. Demuestran que un entorno ventoso y antiguo puede esculpir rocas en formas que nuestro cerebro, propenso a la pareidolia, malinterpreta. Sin embargo, el planeta Marte alberga otras estructuras, mucho más grandes y sistemáticas, que no pueden ser descartadas tan fácilmente como una simple ilusión óptica o una roca con una forma curiosa. Estas son formaciones geológicas reales, visibles desde la órbita, que son tan extrañas, tan organizadas y tan diferentes a cualquier cosa que conozcamos en la Tierra, que durante años representaron un profundo misterio científico. Son el ejemplo perfecto de una estructura que, a primera vista, parece desafiar toda explicación natural. Nos referimos a las formaciones conocidas por los científicos planetarios como araneiformes, un término que en latín significa con forma de araña. Estas estructuras, conocidas popularmente como las arañas de Marte, no fueron descubiertas por los rovers. Son fenómenos a una escala demasiado grande, a menudo de cientos de metros de diámetro. Fueron descubiertas por primera vez en el año 1998 por las cámaras del orbitador Mars Global Surveyor y han sido estudiadas en detalle espectacular por la cámara de alta resolución HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. Su ubicación es clave. Estas formaciones no se encuentran en los desiertos ecuatoriales de arena roja. Aparecen casi exclusivamente en la región del Polo Sur de Marte, un entorno de un frío extremo, gobernado no por el polvo y la roca, sino por el hielo. Y su naturaleza es aún más extraña que su ubicación. Son estacionales. No son características geológicas permanentes como las montañas o los cañones. Son estructuras dinámicas que aparecen y crecen durante la primavera marciana y luego se desvanecen o quedan inactivas solo para reaparecer en el mismo lugar el año siguiente. Una imagen orbital de estas características es realmente asombrosa y explica por qué desafiaron la lógica inicial. Lo que se observa es un patrón de canales o depresiones radiales, tallados en el suelo marciano, múltiples canales oscuros, que parecen barrancos delgados, irradian hacia afuera desde un punto central, como los radios de una rueda, o de manera más vívida, como las patas de una araña gigante. A veces, estos sistemas radiales se conectan entre sí, creando redes complejas y poligonales que se asemejan a una telaraña agrietada o a la estructura de un copo de nieve, extendiéndose por el paisaje. Estas no son pequeñas grietas. Un solo sistema de araña puede medir desde unas pocas decenas de metros hasta más de 1 kilómetro de diámetro. Su apariencia es tan inequívocamente organizada, tan dendrítica y no aleatoria, que inmediatamente se descartó la pareidolia. Estas estructuras son reales. La pregunta era, ¿qué las está creando? El misterio se profundizó por el hecho de que no existe un análogo terrestre directo para este proceso. En la Tierra, los patrones radiales a gran escala suelen estar asociados con los volcanes, donde los flujos de lava descienden por las laderas de un cono central. Pero estas arañas marcianas no son montañas. Están talladas hacia abajo en un terreno plano. Otros patrones de canales en la Tierra son creados por el agua, como los deltas de los ríos. Pero esos patrones fluyen hacia adentro, convergiendo en un canal principal. Las arañas marcianas fluyen hacia afuera desde un centro. Los patrones de agrietamiento por heladas en el permafrost de la Tierra pueden crear polígonos, pero no crean estos centros radiales y estos canales de erosión activos. Durante un tiempo, los científicos se enfrentaron a un fenómeno geológico verdaderamente alienígena. Una estructura que parecía haber sido tallada por un proceso físico desconocido, o como algunos sugirieron especulativamente, por un proceso biológico, quizás una colonia de algo que crecía bajo el hielo. La clave para resolver este misterio no fue la geología de la roca, sino la química del hielo. El polo sur marciano está cubierto por una capa de hielo estacional. Es crucial entender que esta capa de hielo no es hielo de agua. Es una capa gruesa, de aproximadamente 1 metro de espesor, de dióxido de carbono congelado, lo que comúnmente conocemos en la Tierra como hielo seco. Cada invierno marciano, a medida que las temperaturas caen en picado durante la larga noche polar,
El dióxido de carbono de la delgada atmósfera marciana se congela y nieva sobre la superficie, depositando esta capa de hielo seco. Cada primavera, a medida que el sol regresa, esta capa de hielo comienza a desaparecer. Y fue precisamente durante la primavera, el momento en que esta capa de hielo seco estaba presente pero adelgazando, cuando las cámaras orbitales vieron formarse y crecer a las arañas. La respuesta, por lo tanto, no estaba en el suelo, sino en el hielo. La interacción de la luz solar con esta capa de hielo seco translúcido estaba creando un fenómeno geofísico violento y espectacular, un proceso que no solo es exclusivo de Marte, sino que es el responsable de tallar estas formas de aspecto tan artificial. El misterio de las arañas marcianas, esas estructuras radiales gigantescas que aparecen en la primavera polar, persistió como un enigma científico de primer orden durante varios años. La razón era simple: el fenómeno no tenía un análogo terrestre. No había ningún proceso conocido en la Tierra que pudiera crear redes de canales de erosión de 1 kilómetro de ancho que aparecieran y desaparecieran con las estaciones. La solución al rompecabezas resultó ser tan extraña como las propias estructuras, un ejemplo perfecto de una geofísica verdaderamente alienígena que solo es posible bajo las condiciones únicas del polo sur de Marte. La respuesta no era ni la biología ni la geología de la roca, sino la geofísica del dióxido de carbono, un proceso dinámico que involucra la luz solar, el hielo seco translúcido y erupciones de géiseres fríos. Este mecanismo, a veces llamado efecto invernadero de estado sólido, es el que talla activamente el paisaje cada año. El proceso comienza en el oscuro y gélido invierno polar marciano. Durante este periodo de oscuridad de meses, las temperaturas caen tan bajo que el componente principal de la delgada atmósfera de Marte, el dióxido de carbono, se congela. Cae sobre la superficie, no como nieve de agua, sino como una precipitación de hielo seco. Durante el invierno, esta capa de hielo seco se acumula, formando una capa estacional, o casquete, que cubre toda la región polar. Esta capa puede alcanzar 1 metro de espesor o más, y está compuesta de dióxido de carbono sólido, duro y compacto. Esta capa de hielo se asienta sobre el suelo marciano subyacente, que es un regolito oscuro, probablemente compuesto de arena basáltica oscura. El verdadero drama comienza en la primavera marciana. A medida que la órbita del planeta inclina el polo hacia el Sol, la luz solar regresa a la región por primera vez en meses. Aquí es donde ocurre el fenómeno clave. El hielo de dióxido de carbono sólido tiene una propiedad física notable: es translúcido. A diferencia del hielo de agua, que a menudo es blanco y opaco y refleja la mayor parte de la luz, el hielo seco permite que una cantidad significativa de luz solar pase directamente a través de él, de forma muy parecida a como la luz pasa a través de un trozo de vidrio esmerilado. La luz solar de la primavera, por lo tanto, no se limita a calentar la parte superior de la capa de hielo. Penetra a través de la losa de hielo seco, de 1 metro de espesor, y golpea el suelo oscuro que se encuentra debajo. Este suelo oscuro, al ser de color oscuro, tiene un albedo bajo, lo que significa que absorbe la luz solar de manera muy eficiente. Mientras que el hielo de la superficie sigue estando gélidamente frío, el suelo debajo del hielo comienza a calentarse. Este calor del suelo calienta la base de la capa de hielo seco, la capa de hielo que está en contacto directo con el suelo. Este calentamiento provoca que el dióxido de carbono sólido en la base de la losa comience a sublimarse, es decir, a convertirse directamente en gas de dióxido de carbono, sin pasar por un estado líquido. El resultado es que una capa de gas de dióxido de carbono a alta presión queda atrapada entre el suelo sólido de abajo y la losa de hielo sólido de 1 metro de espesor de arriba. A medida que la primavera avanza y la luz solar se intensifica, la tasa de sublimación se acelera. Más y más hielo seco se convierte en gas, pero este gas no tiene a dónde ir. La presión en esta capa atrapada comienza a aumentar de manera espectacular. Finalmente, la presión acumulada del gas se vuelve tan inmensa que la losa de hielo que lo sella por encima no puede contenerla más. El gas, buscando una salida, encuentra un punto débil en la losa de hielo, una grieta o una zona más delgada. En ese punto, la presión rompe el hielo en una explosión violenta y repentina. El resultado es un géiser frío de proporciones masivas.
El gas de dióxido de carbono atrapado, a una presión de varias atmósferas, estalla hacia arriba, a través de este único respiradero, disparando un chorro de gas y polvo a alta velocidad hacia la delgada atmósfera marciana. Estos chorros pueden ser tan potentes que alcanzan cientos de metros de altura. Aquí es donde se tallan las arañas. Las arañas no son los géiseres, son los canales debajo del hielo que alimentan a los géiseres. A medida que el gas de alta presión estalla a través del respiradero, el gas atrapado en los alrededores, todavía bajo la losa de hielo, se apresura hacia ese punto de baja presión. Este flujo de gas, que se mueve a alta velocidad debajo del hielo, actúa como un agente erosivo. Es como una red de ríos de gas a alta presión, todos fluyendo radialmente hacia el único punto de salida. A medida que este gas fluye por debajo del hielo, arrastra consigo la arena y el polvo sueltos del suelo marciano. Esta mezcla de gas y arena actúa como un chorro de arena, tallando el suelo más blando que se encuentra debajo. Año tras año, a medida que el géiser estalla en el mismo punto débil, estos ríos de gas subterráneos tallan los canales cada vez más profundamente, creando el patrón de patas de araña radiales que convergen en un respiradero central. Las cámaras orbitales, como HiRISE, incluso han capturado imágenes de este proceso en acción. Las imágenes de primavera muestran los puntos oscuros donde el géiser ha estallado, y lo que es más importante, muestran vastos abanicos oscuros que se extienden desde estos puntos. Estos abanicos son la prueba definitiva. Son el material, la arena y el polvo oscuros, que fue succionado por el géiser, disparado al aire, y luego llevado por los vientos marcianos de la primavera, asentándose en un patrón de abanico sobre la parte superior de la capa de hielo de dióxido de carbono de color más claro. Por lo tanto, las arañas, los canales y los abanicos, los depósitos superficiales, son dos partes del mismo fenómeno. Las arañas son los canales de erosión tallados debajo del hielo por el gas que se precipita hacia el respiradero. Los abanicos son el material excavado por ese gas, que luego es expulsado y depositado encima del hielo. Este proceso geofísico, que es exclusivo de un mundo con una atmósfera de dióxido de carbono y una capa de hielo seco translúcido, es la explicación completa y científicamente aceptada de las misteriosas estructuras araneiformes no son pareidolia. Son estructuras reales, activas y dinámicas, pero no son biológicas ni artificiales. Son el resultado de un motor estacional alimentado por el Sol, un fenómeno que no podríamos haber imaginado desde la Tierra, pero que la ciencia ha logrado descifrar, demostrando que Marte es un mundo geológicamente activo, aunque de una manera fríamente alienígena. La resolución del misterio de las arañas marcianas es un triunfo de la geofísica planetaria. Demuestra que un fenómeno que parece completamente artificial e inexplicable puede ser, de hecho, el resultado de leyes físicas que operan en un entorno alienígena. Este caso nos enseña a ser cautelosos con lo que creemos ver. Sin embargo, después de que hayamos descartado las ilusiones de la pareidolia y hayamos resuelto los enigmas estacionales del hielo seco, el planeta Marte todavía se reserva un conjunto de misterios mucho más profundos. Existen estructuras en el planeta rojo, formaciones geológicas de una escala tan inmensa y de una naturaleza tan extraña, que no pueden ser explicadas por géiseres de dióxido de carbono ni por la erosión del viento sobre rocas ordinarias. Estas son las anomalías que verdaderamente desafían toda explicación científica y que han sumido a los geólogos planetarios en un debate que dura ya varias décadas. La más grande y enigmática de todas estas estructuras es una vasta unidad geológica conocida como la formación Medusae Fossae. Esta formación no es una colina, ni un cráter, ni un cañón. Es un depósito masivo, una acumulación de material de una escala casi inconcebible, situado cerca del ecuador de Marte, en la zona fronteriza que separa las antiguas tierras altas del sur de las llanuras volcánicas más jóvenes del norte. Su tamaño es la primera pista de su naturaleza anómala. La formación Medusae Fossae no es una característica local. Es una de las unidades geológicas más grandes de todo el planeta. Se extiende por miles de kilómetros, cubriendo un área en la superficie marciana que es comparable en tamaño a la nación de la India, o aproximadamente una quinta parte de la superficie total de los Estados Unidos. En algunos lugares, los científicos estiman que este depósito de material desconocido tiene un espesor de varios kilómetros. Esta es una cantidad colosal de material, suficiente para enterrar continentes enteros,
y su existencia plantea la primera pregunta obvia: ¿de dónde vino todo esto? El misterio se profundiza cuando analizamos la composición de la formación. No está hecha de la roca basáltica dura y oscura que forma la mayor parte de las llanuras volcánicas de Marte. Tampoco es la roca cortical antigua de las tierras altas. En cambio, todas las observaciones indican que la formación Medusae Fossae está compuesta por un material increíblemente blando, ligero y fácilmente erosionable. De hecho, es el material más blando y débil que se ha identificado a gran escala en todo el planeta. Su superficie es un testimonio de esta debilidad. El viento marciano, que sopla sobre esta formación durante eones, la ha esculpido con una facilidad asombrosa. La ha tallado en crestas largas y aerodinámicas conocidas como yardangs, formaciones que parecen cascos de barcos invertidos, todos alineados con la dirección del viento predominante. La textura de la formación es tan friable, tan fácil de desmoronar, que se asemeja más a la tiza, a la piedra pómez o a una capa de ceniza volcánica compactada de varios kilómetros de espesor que a una roca sólida. Pero la característica más desconcertante de la formación Medusae Fossae, la propiedad que la eleva de una curiosidad geológica a una anomalía profunda, es su comportamiento ante el radar. Los orbitadores que estudian Marte, como el Mars Express de la Agencia Espacial Europea y el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, están equipados con instrumentos de radar de penetración terrestre. Estos instrumentos, llamados MARSIS y SHARAD, están diseñados para enviar ondas de radio a través de la superficie, las cuales rebotan en las capas subsuperficiales de roca, hielo o agua, permitiéndonos crear un mapa del subsuelo. Cuando estos instrumentos de radar pasan por encima de la formación Medusae Fossae, ocurre algo único. El material que compone la formación es esencialmente oscuro al radar, o sigiloso. Las ondas de radio penetran en el depósito, pero no rebotan de una manera coherente. Se dispersan, se atenúan o se absorben por completo, de una manera que es completamente diferente a cómo interactúan con la roca sólida o el hielo de agua. Esta propiedad de sigilo al radar es la pista crucial y el centro del debate. Sugiere que el material de la formación no solo es blando, sino que también es extremadamente poroso y tiene propiedades eléctricas muy inusuales. Y esta combinación de tres factores, su escala continental, su composición increíblemente blanda y su naturaleza anómala ante el radar, es lo que desafía toda explicación científica. Los científicos planetarios se enfrentan a un enigma fundamental. ¿Qué proceso geológico, de una magnitud casi inimaginable, pudo crear una acumulación de un material tan extraño, del tamaño de la India y con kilómetros de espesor? ¿Y qué es exactamente esta sustancia? La respuesta a estas preguntas se divide en dos teorías principales, cada una de las cuales tiene implicaciones radicales para nuestra comprensión de la historia de Marte. Cada teoría desafía nuestros modelos actuales, sugiriendo un pasado marciano mucho más violento o mucho más helado de lo que jamás nos habíamos atrevido a imaginar. Para resolver el enigma de la formación Medusae Fossae, esa estructura gigantesca, de baja densidad y oscura al radar, la comunidad científica se ha dividido en dos campos principales. Ambas teorías, ambas hipótesis de trabajo, son de naturaleza radical. No proponen explicaciones simples, porque el objeto a explicar no es simple. Cada una de estas teorías, si se demuestra que es correcta, reescribiría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia de Marte, sugiriendo un pasado planetario que fue mucho más violento o mucho más húmedo de lo que nuestros modelos actuales consideran estándar. La primera de estas grandes hipótesis es la teoría volcánica. Esta teoría propone que la formación Medusae Fossae no es otra cosa que el depósito de ceniza volcánica más grande jamás identificado en todo el sistema solar. Esta hipótesis no se refiere a la lava. No sugiere que la formación sea basalto endurecido, que es lo que forma las llanuras volcánicas oscuras. La lava es roca fundida que fluye. Es densa, dura y refleja bien el radar. La formación Medusae Fossae es lo opuesto. Por lo tanto, esta teoría invoca un tipo de vulcanismo mucho más violento: erupciones piroclásticas explosivas. En la Tierra, una erupción piroclástica ocurre cuando el magma, cargado de gases a alta presión, explota desde un volcán. No fluye como la lava, sino que detona, arrojando una nube colosal de ceniza, gas caliente y piedra pómez a la atmósfera.
Esta nube, más pesada que el aire, colapsa y corre por la ladera del volcán como una avalancha ardiente, aniquilando todo a su paso. La formación Medusae Fossae bajo esta luz sería el resultado de este proceso, pero en una escala que empequeñece cualquier cosa que la Tierra haya experimentado. Para crear un depósito de ceniza del tamaño de la India, y con kilómetros de espesor, no estaríamos hablando de volcanes ordinarios, estaríamos hablando de supervolcanes. Los científicos que proponen esta teoría sugieren que estas erupciones colosales, ocurridas hace miles de millones de años, probablemente se originaron en la cercana región de Tarsis, el gigantesco altiplano volcánico que alberga a Olympus Mons. Estas erupciones habrían sido tan inmensas que habrían arrojado miles de millones de toneladas de ceniza y gas a la delgada atmósfera marciana. Esta ceniza, al ser de grano fino, habría sido transportada por los vientos de Marte a lo largo de grandes distancias, asentándose finalmente en esta vasta región ecuatorial. Con el tiempo, esta capa de ceniza, de kilómetros de espesor, se habría compactado ligeramente bajo su propio peso, pero seguiría siendo fundamentalmente un material blando y poroso. Esta hipótesis explica brillantemente las tres propiedades anómalas de la formación. Primero, explica la escala. Solo un vulcanismo explosivo a nivel de supervolcán podría producir tal volumen de material. Segundo, explica la baja densidad y la naturaleza blanda. La ceniza volcánica y la piedra pómez son, por definición, porosas y friables, razón por la cual el viento ha podido esculpirlas tan fácilmente en Yardansk III, y lo más importante, explica el comportamiento ante el radar. Un depósito de kilómetros de espesor de ceniza seca y porosa, que no es ni hielo ni roca sólida, no tendría capas internas claras para reflejar las ondas de radar. En su lugar, actuaría como una trampa de radar, absorbiendo y dispersando las ondas de radio exactamente de la manera sigilosa que observan los orbitadores. Sin embargo, esta teoría desafía la lógica a su manera. Implica un estilo de vulcanismo explosivo en Marte que es difícil de modelar. Las erupciones explosivas en la Tierra a menudo se ven favorecidas por la tectónica de placas y el alto contenido de agua en el magma, condiciones que se cree que Marte no posee, al menos no a esta escala. La segunda hipótesis principal es, si cabe, aún más dramática, y es la que ha ganado una atracción considerable en los últimos años. Esta es la teoría glacial. Esta teoría postula que la formación Medusae Fossae no es roca en absoluto. Propone que es un glaciar masivo y antiguo de hielo de agua, un depósito de hielo de proporciones continentales que ahora yace enterrado bajo una capa protectora de polvo. Esta idea se basa en la conocida inestabilidad del eje de rotación de Marte. A diferencia de la Tierra, que es estabilizada por nuestra gran luna, la inclinación axial de Marte, su oblicuidad, oscila salvajemente durante eones. En el pasado distante, Marte ha experimentado períodos en los que su inclinación era mucho mayor. Durante estos tiempos de alta oblicuidad, los polos del planeta recibían más luz solar directa, mientras que el ecuador se volvía más frío. Durante estos períodos climáticos, el hielo de agua de los casquetes polares se habría sublimado, moviéndose a través de la atmósfera y volviendo a precipitarse, o nevar, en las regiones ecuatoriales ahora más frías. Este proceso, que duró millones de años, habría acumulado una capa de hielo de kilómetros de espesor en el Ecuador, exactamente donde se encuentra la formación Medusae Fossae. Luego, el clima cambió de nuevo. El eje de Marte volvió a su inclinación actual. El Ecuador volvió a calentarse y este glaciar ecuatorial masivo comenzó a sublimarse, a evaporarse de nuevo al vacío. Pero el hielo del glaciar no era puro. Estaba mezclado con el polvo y la arena roja de las tormentas de polvo marcianas. A medida que el hielo de la superficie se sublimaba, dejaba atrás este polvo. Con el tiempo, esta capa de polvo se hizo más y más gruesa, hasta que formó lo que los geólogos llaman un depósito de retardo, lag deposit. Eventualmente, esta capa de polvo se volvió tan gruesa, quizás de varios metros, que actuó como un aislante perfecto, una manta protectora. Creó una barrera que impidió que la luz solar llegara al hielo de abajo, deteniendo la sublimación casi por completo. Lo que vemos hoy, según esta teoría, no es una formación de ceniza. Lo que vemos es una capa de polvo de varios metros de espesor que ha sido esculpida por el viento.
y debajo de esa capa de polvo yace un glaciar de hielo de agua de 1 kilómetro de espesor. Esta teoría también explica las 3 anomalías. La escala se explica por este modelo de cambio climático global. La naturaleza blanda es la capa de polvo superficial suelta, y el comportamiento ante el radar es la prueba más fuerte. Si bien el polvo es oscuro al radar, algunos de los datos más recientes del radar MARSIS sí muestran reflejos brillantes en la base de la formación, a kilómetros de profundidad, que son perfectamente consistentes con la firma de un lecho de roca masivo debajo de un material de baja densidad, como el hielo. Aquí radica el verdadero misterio. La formación Medusae Fossae es una estructura del tamaño de un continente que los científicos no pueden identificar. No sabemos si estamos viendo el campo de cenizas del supervolcán más grande del sistema solar, o si estamos viendo un depósito de miles de millones de toneladas de hielo de agua en el Ecuador, un recurso que cambiaría la exploración humana para siempre. Ambas posibilidades desafían nuestros modelos estándar de la historia de Marte. Si la formación Medusae Fossae representa un misterio geológico colosal y antiguo, el siguiente conjunto de estructuras que desafían la lógica opera en una escala completamente diferente. No son del tamaño de un continente, sino delgadas como un camino. No son estáticas y de miles de millones de años de antigüedad, sino dinámicas, activas y observables en el Marte de hoy. Estas son, quizás, las anomalías más tentadoras y frustrantes que hemos encontrado, porque durante años parecieron ser la prueba irrefutable de que el agua líquida fluye en la superficie marciana actualmente. Estas estructuras se conocen por el nombre técnico de líneas de pendiente recurrentes, o RSL por sus siglas en inglés. Su descubrimiento no provino de un rover en el suelo, sino de la cámara más potente que jamás haya orbitado el planeta rojo. El experimento científico de imágenes de alta resolución, o HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Esta cámara, capaz de ver objetos en la superficie con una resolución de decímetros, comenzó a notar un fenómeno estacional sutil pero persistente. Las líneas de pendiente recurrentes son exactamente lo que su nombre describe. Son líneas oscuras, casi como vetas de humedad, que aparecen en las pendientes pronunciadas de la superficie marciana. Son características increíblemente estrechas, por lo general miden menos de 5 metros de ancho, pero pueden extenderse cuesta abajo por cientos de metros, pareciendo largos y delgados dedos oscuros que se arrastran por el polvo. Se encuentran casi exclusivamente en los lugares más cálidos del planeta, en las laderas que miran al sol en las latitudes medias del sur, y en las paredes interiores de los cañones y cráteres de impacto. La primera observación de estas líneas fue intrigante, pero fue su comportamiento, a lo largo del tiempo, lo que las convirtió en una sensación científica. No son características estáticas. La cámara HiRISE, al volver a fotografiar las mismas laderas año tras año, reveló un patrón asombroso y recurrente. Este patrón es estacional y depende de la temperatura. Los científicos observaron que las líneas no son visibles durante el frío invierno marciano. Luego, a medida que llega la primavera marciana y el sol comienza a calentar esas laderas orientadas al ecuador, las líneas comienzan a aparecer en la parte superior de las pendientes. A medida que avanza el verano y las temperaturas de la superficie alcanzan su punto más cálido del año, las líneas comienzan a crecer, alargándose y fluyendo cuesta abajo por las paredes del cráter. Finalmente, cuando llega el otoño y las temperaturas vuelven a desplomarse, las líneas se desvanecen y desaparecen por completo. Y luego, el ciclo se repite al año siguiente, en la misma ubicación, con una previsibilidad casi perfecta. Este comportamiento es idéntico a lo que veríamos en la Tierra si un acuífero subterráneo se descongelara en la primavera, se filtrara por la ladera de una colina durante el verano y se volviera a congelar en el invierno. Entonces, este comportamiento estacional, que depende de la temperatura y fluye con la gravedad, se convirtió en la hipótesis principal y casi universalmente aceptada. El mundo estaba observando flujos activos de agua líquida en Marte. Esta fue una afirmación explosiva. Durante décadas, la lógica científica ha dictado que el agua líquida pura no puede existir de forma estable en la superficie marciana. La atmósfera de Marte es un vacío casi perfecto,
con menos del 1% de la presión atmosférica de la Tierra. A esta presión tan baja, el agua líquida pura no es estable. Hierve violentamente y se sublima, se convierte en gas, al mismo tiempo, incluso a temperaturas frías. Si el agua líquida no podía existir, ¿cómo podrían estas líneas ser flujos de agua? La respuesta, y la teoría que dominó el debate durante años, fue la hipótesis de la salmuera. Los científicos propusieron que las líneas no eran flujos de agua pura, sino de salmueras, es decir, agua que estaba increíblemente saturada de sales. Gracias al aterrizador Phoenix y al rover Curiosity, ya sabíamos que el suelo marciano es rico en un tipo de sal llamada percloratos. Estas sales tienen dos propiedades mágicas que podrían resolver la paradoja marciana. Primero, actúan como un anticongelante increíblemente potente. Al igual que echamos sal en las carreteras en la Tierra para derretir el hielo, los percloratos pueden reducir drásticamente el punto de congelación del agua, permitiéndole permanecer en estado líquido a temperaturas tan bajas como menos 70 grados Celsius. Segundo, los percloratos son higroscópicos, lo que significa que absorben ávidamente el vapor de agua del aire y también reducen en gran medida la tasa de evaporación del agua, aferrándose a las moléculas de agua e impidiendo que escapen al vacío. La teoría era perfecta. En la primavera, el aumento de la temperatura permitía que estos depósitos de salmuera subterráneos se derritieran o que las sales absorbieran suficiente humedad de la atmósfera para volverse líquidas. Esta salmuera, ahora capaz de fluir, se filtraba por la ladera, creando las vetas oscuras. La alta concentración de sal explicaba por qué el flujo no se congelaba ni hervía instantáneamente. Esta hipótesis fue tan convincente que en el año 2015, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio celebró una conferencia de prensa de gran repercusión, anunciando que sus científicos habían utilizado espectroscopía desde la órbita para detectar las huellas dactilares químicas de sales hidratadas, sales que habían interactuado con el agua, directamente dentro de las propias líneas de pendiente recurrentes. Este fue aclamado como el descubrimiento del agua líquida corriente en Marte. Durante años, estas estructuras fueron consideradas la prueba irrefutable, el arma humeante de que Marte, aunque árido, no estaba muerto, y que albergaba nichos líquidos que podrían, teóricamente, albergar vida microbiana extremófila. La hipótesis de la salmuera, impulsada por el descubrimiento de percloratos y la detección de sales hidratadas en el año 2015, pareció haber resuelto el misterio de las líneas de pendiente recurrentes durante varios años. La comunidad científica, y ciertamente la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, operaron bajo el supuesto de que se había encontrado agua líquida fluyendo en el Marte moderno. Estas estructuras se convirtieron en el objetivo principal en la búsqueda de vida, designadas como regiones especiales, donde las futuras misiones robóticas no podrían acercarse por temor a contaminar un posible hábitat microbiano con microbios terrestres. El caso parecía cerrado. Sin embargo, a medida que los científicos continuaron analizando las líneas de pendiente recurrentes con un escrutinio aún mayor y con nuevos modelos físicos, la lógica de la hipótesis del agua comenzó a desmoronarse. La que parecía ser la respuesta más lógica comenzó a ser desafiada por una serie de contradicciones problemáticas. El primer gran problema fue el de la cantidad. Los modelos físicos que intentaban simular cómo fluiría la salmuera de perclorato en las laderas marcianas arrojaron un resultado desconcertante. Para crear las líneas largas y oscuras que la cámara HiRISE estaba observando, se requería una cantidad sorprendentemente grande de agua líquida. El mecanismo propuesto para la fuente de esta agua, conocido como deliquescencia, donde las sales higroscópicas extraen la humedad directamente de la delgada atmósfera marciana, resultó ser espectacularmente insuficiente. Los cálculos mostraron que la atmósfera de Marte, que es increíblemente seca, simplemente no contiene suficiente vapor de agua para ser absorbido por las sales y crear los flujos voluminosos que se estaban observando, temporada tras temporada. Esto dejaba la otra opción, que las líneas eran alimentadas por un acuífero subterráneo masivo que se derretía estacionalmente. Pero esta idea también era problemática, ya que requería una fuente de calor geológico desconocida y acuíferos líquidos generalizados en las latitudes medias de Marte, algo para lo que no tenemos ninguna otra evidencia. El segundo problema fue el del comportamiento físico. Cuando los científicos analizaron en detalle cómo fluían las líneas de pendiente recurrentes,
Su comportamiento no coincidía con el del agua. Las líneas se encontraron casi exclusivamente en pendientes extremadamente pronunciadas, específicamente en laderas que estaban en o por encima del ángulo de reposo. Este es el ángulo máximo, generalmente entre 30 y 40 grados, en el que un material granular seco, como la arena, puede apilarse antes de colapsar en una avalancha. Los flujos de agua, por otro lado, no están tan restringidos, pueden fluir sobre pendientes mucho más suaves. Las líneas de pendiente recurrentes se detenían abruptamente en el momento en que la pendiente disminuía, exactamente como lo haría un flujo de arena seca al perder impulso, en lugar de extenderse y empaparse como lo haría el agua líquida. Esta observación fue una pista crucial de que el mecanismo de flujo podría ser granular, no líquido. La tercera y más devastadora refutación provino de un reanálisis de los propios datos espectrales, que habían probado la existencia de agua en 2015. El descubrimiento original se basaba en la detección de firmas de sales hidratadas por el instrumento CRISM a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. Sin embargo, un análisis posterior y más riguroso, realizado por otros equipos científicos, reveló un fallo fatal en la interpretación original. El instrumento CRISM, aunque potente, no tiene una resolución espacial lo suficientemente alta como para aislar una veta de 5 metros de ancho en el suelo. Cuando los científicos reexaminaron los datos, encontraron que las firmas de sales hidratadas, que se habían atribuido a las líneas de pendiente recurrentes, estaban, de hecho, presentes en todas partes en el paisaje, no solo dentro de las líneas. Eran una característica de fondo general del regolito marciano en esa región. Las líneas oscuras no estaban añadiendo una firma de agua, simplemente estaban oscureciendo la superficie, haciendo que la señal de fondo preexistente pareciera ligeramente diferente. No había evidencia espectral de agua líquida en absoluto. Con la hipótesis de la salmuera ahora en serias dudas, la comunidad científica se vio obligada a volver a la mesa de dibujo. Esto condujo a la prominencia de una hipótesis mucho más mundana, pero físicamente coherente: la hipótesis del flujo de arena seca. Esta teoría postula que las líneas de pendiente recurrentes no son vetas de humedad en absoluto. Son simplemente pequeñas avalanchas de arena y polvo oscuro. El mecanismo es el siguiente: las laderas de los cráteres están cubiertas de una capa de polvo brillante y de color claro, pero debajo de ella hay arena basáltica más oscura. Las pendientes están en un ángulo de reposo precario. En la primavera, el cambio de temperatura, quizás causado por la sublimación de pequeñas cantidades de escarcha de dióxido de carbono estacional, o simplemente el estrés térmico en el polvo, desestabiliza esta capa superficial. Esto desencadena una pequeña avalancha de polvo brillante que revela la arena más oscura que se encuentra debajo. Esta avalancha de arena oscura fluye por la pendiente pronunciada, creando la línea oscura. Este modelo de avalancha de arena seca explica perfectamente todas las observaciones. Explica por qué las líneas solo aparecen en las pendientes más pronunciadas, el ángulo de reposo. Explica por qué se detienen abruptamente en la base de la pendiente. Y explica por qué son estacionales. El desencadenante de la temperatura, sea cual sea, es estacional. También explica por qué las líneas se desvanecen en el otoño y el invierno. Las omnipresentes tormentas de polvo globales de Marte simplemente depositan una nueva capa de polvo brillante sobre la veta oscura, borrándola y rearmando la ladera para el ciclo del próximo año. Por lo tanto, las estructuras que una vez fueron aclamadas como la prueba irrefutable del agua líquida en Marte, ahora son consideradas por la mayoría de la comunidad científica como, muy probablemente, simples avalanchas de arena. El misterio, sin embargo, no está completamente cerrado. El debate continúa. Algunos científicos todavía argumentan que los modelos de salmuera exótica podrían funcionar. Lo que es seguro es que la explicación científica simple que una vez tuvimos ha sido desafiada, y estas estructuras, que fluyen y recurren, siguen siendo un fenómeno dinámico cuya causa exacta aún se nos escapa. Hemos viajado a través del paisaje de las anomalías marcianas. Hemos desmantelado las ilusiones ópticas de la pareidolia, como la cara de Cidonia, y hemos revelado la geología exótica detrás de las estructuras reales, como las concreciones en forma de flor y los géiseres de dióxido de carbono que tallan las arañas polares. Incluso hemos visto cómo el misterio más tentador del agua líquida, las líneas de pendiente recurrentes, ahora se explica de manera más convincente como simples avalanchas de arena seca.
Con cada uno de estos misterios, la ciencia, con el tiempo y con mejores datos, ha proporcionado una explicación natural y no biológica. El planeta Marte, al parecer, es simplemente un maestro de la geología extraña. Pero ahora llegamos al final de nuestra investigación, al misterio que, hasta el día de hoy, permanece sin resolver, y esta anomalía, la más profunda y la que más genuinamente desafía toda explicación científica. Es una que no podemos ver en absoluto. No es una roca, ni una montaña, ni una línea en la arena. Es una estructura invisible, un fantasma químico en la delgada atmósfera marciana. Este misterio, el más persistente y provocador de todos, es el enigma del metano en Marte. El metano es un gas simple, un compuesto orgánico formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. En la Tierra, el metano es un gas increíblemente común. Se produce en procesos geológicos, pero es abrumadoramente, en más del 90% de los casos, un subproducto de la vida, los microbios, conocidos como metanógenos, que viven en ambientes sin oxígeno, como los pantanos o el sistema digestivo del ganado, lo liberan como producto de desecho. Por esta razón, durante décadas, los astrobiólogos han considerado la detección de metano en otro planeta como una de las biofirmas potenciales más fuertes, un indicador tentador de que procesos biológicos podrían estar en funcionamiento bajo la superficie. Y el problema es que, después de décadas de búsquedas tentativas, hemos encontrado metano en Marte. El descubrimiento no ha sido simple. Las primeras detecciones, realizadas en la década de 2000, provinieron de telescopios terrestres en la Tierra, observaciones increíblemente difíciles que detectaron trazas débiles y globales del gas. Pero la verdadera confirmación provino de la órbita. El orbitador Marte Express de la Agencia Espacial Europea, o ESA, fue el primero en confirmar la presencia de metano en la atmósfera marciana desde el espacio, e insinuó algo aún más extraño. El gas no estaba distribuido uniformemente. Parecía aparecer en plumas o nubes localizadas que luego se disipaban. Esta fue la primera pista de que el metano no era un remanente antiguo, sino que estaba siendo liberado activamente. Sin embargo, la prueba definitiva, la pistola humeante que convirtió el metano de una curiosidad a una crisis, provino del suelo. Esta prueba fue entregada por el laboratorio de química más sofisticado jamás enviado a otro mundo, el instrumento SAM, o análisis de muestras en Marte, a bordo del rover Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El instrumento SAM es, en esencia, la nariz del rover. Periódicamente, el rover inhala la atmósfera marciana y la introduce en sus espectrómetros de masas de alta precisión, instrumentos capaces de identificar moléculas individuales con una certeza absoluta. En el año 2013, el Curiosity confirmó, más allá de toda duda, la presencia de metano en el cráter Gale, pero no encontró un nivel constante. Lo que encontró fue un misterio doble. Primero, detectó un nivel de fondo muy bajo de metano, una concentración de menos de 1 parte por 1000 millones, pero incluso este nivel de fondo no era estático. Parecía subir y bajar misteriosamente, siguiendo un ciclo estacional que los científicos aún no pueden explicar. Pero el segundo descubrimiento, el que realmente desafía la lógica, fueron los picos de metano, o plumas. En varias ocasiones distintas durante su larga misión, el rover Curiosity ha detectado aumentos repentinos, dramáticos e inexplicables en la concentración de metano. En estos eventos, el nivel de metano en el aire alrededor del rover puede saltar de repente por un factor de 10, 20 o incluso 40 veces por encima del nivel de fondo. Estas no son mediciones sutiles, son picos masivos. El rover detecta una bocanada de metano, como si alguien hubiera abierto una válvula de gas en algún lugar cercano, y luego, en las mediciones siguientes, el gas desaparece tan rápido como llegó. El rover ha olfateado la liberación activa de metano en el Marte moderno, en tiempo real. Esta es la estructura invisible que debemos explicar. Y el misterio se ha vuelto aún más profundo con la llegada del ExoMars Trace Gas Orbiter, o TEGO. Esta sonda de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2016, fue diseñada específicamente para resolver este misterio. Está equipada con los espectrómetros más sensibles jamás enviados a Marte, diseñados para mapear el metano en la atmósfera desde la órbita con una precisión de partes por billón.
El TGO fue construido para encontrar las fuentes de estas plumas. Y en uno de los giros más frustrantes de la ciencia planetaria moderna, el TGO, después de años de escaneo, no ha encontrado nada. Sus instrumentos, cientos de veces más sensibles que los de Mars Express, informan un nivel de metano en la atmósfera general que es cero, o tan cercano a cero que está por debajo de su umbral de detección. Esto nos deja con una paradoja que desafía toda explicación. ¿Cómo es esto posible? Tenemos al rover Curiosity en el suelo, una fuente de verdad en el sitio, que mide repetidamente picos de metano con una confianza estadística irrefutable. Y tenemos al orbitador más sensible de la historia en el cielo, que informa que no hay metano. Ambas mediciones son correctas. La única conclusión lógica es que el metano está siendo liberado desde el suelo, en ráfagas muy localizadas, pero está siendo destruido por algún proceso químico desconocido antes de que pueda mezclarse con la atmósfera superior y ser detectado por el orbitador. La estructura del metano no es solo invisible, es efímera. Esto agrava el problema central. Ahora no solo necesitamos una fuente para crear el metano, sino que también necesitamos un mecanismo de destrucción increíblemente rápido y eficiente en la atmósfera inferior para ocultarlo. Y es la primera de estas dos preguntas, la de la fuente, la que nos sitúa en la frontera de la ciencia y la especulación. El descubrimiento de estas plumas de metano, detectadas de forma concluyente y repetida por el rover Curiosity en la superficie, es la anomalía marciana que verdaderamente desafía toda lógica científica. La razón de esto no es la existencia del metano en sí mismo. El metano es un gas simple. El desafío, la paradoja que ha creado una profunda división en la comunidad científica, radica en la vida útil de este gas. El metano no es un gas estable en el entorno marciano. Es un gas que debería ser destruido rápida y eficientemente por el entorno hostil de la superficie de Marte. El hecho de que lo estemos detectando hoy, en el año 2025, no solo sugiere que Marte fue activo en el pasado, implica, de manera casi ineludible, que el planeta Marte está activo ahora. Es esta implicación de un planeta dinámico en el presente la que sacude los cimientos de nuestra comprensión de Marte como un mundo muerto y congelado. El agente de destrucción del metano es la propia estrella que da vida a nuestro sistema solar, el Sol. El Sol no solo emite luz visible y calor, emite un flujo constante de radiación de alta energía, en particular la luz ultravioleta, o UV. En la Tierra, estamos en gran parte protegidos de esta radiación destructiva por dos escudos cruciales. El primero es nuestro denso campo magnético global, la magnetosfera, que desvía las partículas más energéticas del viento solar. El segundo es nuestra gruesa atmósfera, y específicamente la capa de ozono, que absorbe la gran mayoría de la radiación ultravioleta antes de que pueda llegar a la superficie. Marte ha perdido ambos escudos. Su núcleo se enfrió hace miles de millones de años, y su campo magnético global desapareció. El viento solar barrió la mayor parte de su atmósfera, dejando solo una capa delgada, con menos del 1% de la presión de la Tierra, y sin una capa de ozono protectora. Como resultado, la superficie de Marte está completamente expuesta al implacable bombardeo de la radiación solar. La luz ultravioleta de alta energía se transmite a través de la delgada atmósfera de dióxido de carbono y golpea todo lo que hay en ella, desde la superficie hasta las moléculas de gas que flotan por encima. Aquí es donde ocurre el proceso de destrucción, un proceso conocido como fotoquímica o fotodisociación. Una molécula de metano, con su átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, se mantiene unida por enlaces químicos. La luz ultravioleta es radiación de alta energía, y cuando un fotón ultravioleta del Sol, con la energía justa, golpea una molécula de metano en la atmósfera marciana, transfiere esa energía al enlace químico. Esta energía es suficiente para romper el enlace. El fotón ultravioleta desgarra la molécula de metano, separando sus átomos de hidrógeno de su átomo de carbono. El metano, como tal, deja de existir. Se descompone en radicales químicos más simples, como el metilo o el metileno, que luego reaccionan con otros gases en la atmósfera y se pierden. Este proceso de destrucción fotoquímica no es una teoría, es una certeza de la física. Los científicos pueden calcular con gran precisión la rapidez con la que ocurre. Conocemos la intensidad exacta del flujo de radiación ultravioleta del Sol en la órbita de Marte.
Conocemos las propiedades físicas exactas de la molécula de metano y cuánta energía se necesita para romper sus enlaces. Con estos dos datos, podemos calcular la vida media del metano en la atmósfera marciana, es decir, el tiempo que tarda la mitad de una determinada cantidad de metano en ser destruida por el Sol. Los cálculos son asombrosos. La vida media del metano en la atmósfera marciana es de solo unos 300 a 400 años. Esta cifra, 300 años, es el corazón de todo el misterio. En escalas de tiempo geológicas, 300 años no es nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Significa que el proceso de destrucción es increíblemente eficiente. Si, hipotéticamente, un volcán masivo hubiera liberado una gran cantidad de metano en Marte hace 1 millón de años, no quedaría ni un solo átomo de ese metano hoy, habría sido completamente borrado del registro atmosférico por el Sol. La conclusión ineludible, la que desafía la lógica de un planeta muerto, es esta. Si estamos detectando metano en Marte hoy, ese metano debe haber sido liberado de su fuente ayer en términos geológicos. El metano que el rover Curiosity está olfateando no puede tener más de unos pocos cientos de años. Esto es lo que transforma el hallazgo de simples trazas de gas en un misterio de primer orden. Las plumas de metano que Curiosity ha detectado, esas ráfagas repentinas de gas, no son antiguos ecos de un pasado lejano. Son evidencia de un proceso de reabastecimiento activo y contemporáneo. Algo, en este preciso momento de la historia geológica, está liberando gas metano desde debajo de la superficie de Marte, y lo está haciendo a un ritmo lo suficientemente rápido como para contrarrestar la rápida tasa de destrucción por la luz ultravioleta. El planeta rojo no está muerto. Algo está respirando metano. El descubrimiento del rover Curiosity nos ha forzado a aceptar que Marte es un planeta activo, y esta conclusión nos deja con un dilema científico de proporciones monumentales, porque solo hay dos procesos conocidos en el universo que pueden generar gas metano en un planeta rocoso, y ambos, a su manera, son revolucionarios. La conclusión de que el metano está siendo reabastecido activamente en Marte hoy, en este preciso momento geológico, nos sitúa en el precipicio del descubrimiento científico esta estructura invisible de gas que es destruida por el Sol en solo unos pocos cientos de años, pero que aún así persiste, nos obliga a aceptar que el planeta rojo no está muerto. Algo, en algún lugar bajo la superficie oxidada, está exhalando este gas. Esta conclusión ineludible borra la imagen de Marte como un simple fósil planetario y la reemplaza con la de un mundo dinámico y activo. La pregunta, por lo tanto, ya no es si Marte está activo, sino ¿cómo? Y en este punto, toda la comunidad científica, desde los astrobiólogos hasta los geólogos planetarios, se ve confrontada con un dilema monumental, porque en un planeta rocoso como Marte, solo hay dos fuentes conocidas en el universo que pueden generar gas metano en cantidades detectables. Ambas posibilidades son, a su manera, completamente revolucionarias, y cada una de ellas desafía la lógica de lo que creíamos saber. La primera hipótesis, y la que la ciencia considera la más conservadora, es la explicación geológica. Esta teoría postula que el metano no es un producto de la vida, sino el resultado de procesos geológicos abióticos, es decir, sin biología, que aún están ocurriendo bajo la superficie marciana. El mecanismo más probable se conoce como serpentinización. Este es un proceso que también ocurre en la Tierra, particularmente en las profundidades de los océanos, en las fuentes hidrotermales. El proceso comienza cuando el agua líquida subterránea, que podría existir en Marte a profundidades donde la presión es mayor y la temperatura es más alta, se filtra a través de las rocas de la corteza. Si esta agua entra en contacto con minerales ricos en hierro, como el olivino, que es muy común en el basalto marciano, a temperaturas elevadas, se desencadena una reacción química de alteración. Esta reacción del agua con la roca rica en hierro libera gas hidrógeno. Este gas hidrógeno, en sí mismo, no es metano, pero en este mismo entorno subterráneo, caliente y rico en agua, este hidrógeno recién liberado puede reaccionar con el dióxido de carbono, que está atrapado en las rocas o disuelto en el agua, en un proceso que, bajo el calor y la presión adecuados, combina el carbono y el hidrógeno para formar metano. Por lo tanto, en esta hipótesis, las plumas de metano que el rover Curiosity detecta son eructos geológicos, liberaciones de gas que se han filtrado lentamente desde estas zonas de reacción activas, a kilómetros por debajo de la superficie,
hasta que finalmente escapan a la atmósfera a través de fisuras y grietas en el suelo del cráter Gale. Esta es la explicación segura. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que incluso esta hipótesis conservadora es, en sí misma, revolucionaria. Para que la serpentinización ocurra, se requieren dos ingredientes que, hasta ahora, creíamos que Marte ya no poseía: agua líquida subterránea en cantidades significativas y una fuente de calor geotérmico interno, un punto caliente geológico. Si esta hipótesis es correcta, significa que Marte no es un planeta geológicamente muerto y congelado. Significa que Marte, bajo su superficie, sigue vivo, con un interior caliente y agua líquida que fluye, un descubrimiento que por sí solo reescribiría los libros de texto. La segunda hipótesis es mucho más simple, mucho más directa y, sin embargo, infinitamente más profunda. Es la explicación biológica. En nuestro propio planeta, la Tierra, aunque la serpentinización ocurre, es una fuente menor de metano. Más del 90% de todo el gas metano en la atmósfera de la Tierra es producido por un solo tipo de organismo: la vida. Específicamente, es producido por un grupo de microorganismos antiguos y simples, conocidos como metanógenos. Estos microbios son parte del dominio de las arqueas y prosperan en entornos donde el oxígeno es inexistente. Se encuentran en las profundidades de los pantanos, en los sedimentos del fondo oceánico y en el sistema digestivo de los animales. Su proceso metabólico es, de hecho, notablemente similar al proceso geológico. Los metanógenos respiran hidrógeno y dióxido de carbono, y como producto de desecho de su metabolismo, exhalan metano. La hipótesis biológica postula que lo que Curiosity está detectando no es el aliento de una roca caliente, sino el aliento de vida microbiana activa. Sugiere que, en algún lugar debajo de la superficie del cráter Gale, a unos pocos metros de profundidad, protegido de la dura radiación ultravioleta, podrían existir nichos de vida extremófila. Estos microbios podrían estar acurrucados en pequeñas bolsas de salmuera líquida, o quizás en una capa de hielo subterráneo, metabolizando lentamente en el frío y liberando pequeñas ráfagas de gas metano que, eventualmente, se filtran a la superficie y son detectadas por el rover. Esta explicación es elegante porque es increíblemente eficiente. La vida es la fábrica de metano más poderosa que conocemos en el universo. No requiere un vulcanismo a gran escala, solo un poco de agua líquida, incluso salmuera, una fuente de carbono, dióxido de carbono, que es abundante, y una fuente de energía, hidrógeno, que puede ser proporcionado por la misma serpentinización a baja temperatura o incluso por la radiación. Y aquí es donde nos encontramos ahora. La ciencia está atrapada en este dilema fundamental, un punto muerto entre dos posibilidades, cada una de las cuales es transformadora. ¿Es el metano marciano el producto de la geología activa o de la biología activa? Los datos del rover Curiosity son tantalizantes. Nos han dado la prueba irrefutable de que el gas existe, pero carecen de la instrumentación necesaria para responder a la pregunta de su origen. No puede oler los isótopos de carbono en el metano, la huella dactilar que nos diría si proviene de una roca o de una célula. Ambas posibilidades desafían la lógica del Marte muerto que habíamos aceptado. Una significa que Marte está geológicamente vivo. La otra significa que Marte está biológicamente vivo. Al final de nuestra investigación, queda claro que las estructuras más famosas de Marte que han capturado la imaginación del público, la cara de Cidonia, la puerta, el hueso, son casi con toda seguridad productos de nuestra propia psicología y de la exótica erosión eólica de un mundo desértico. Son distracciones fascinantes. La verdadera estructura en Marte que desafía toda explicación científica no es una roca. Es esta estructura química invisible. Es la persistencia de esta simple molécula de metano contra todo pronóstico. Es la evidencia innegable de que Marte es un mundo activo hoy. Esta anomalía química, y no una ilusión óptica, es el misterio más profundo y genuino del planeta rojo. Y la búsqueda de la fuente de este gas, la determinación de si es el aliento de un planeta vivo o la primera señal de vida más allá de la Tierra, se ha convertido sin duda en el objetivo más importante y urgente de toda la exploración humana del cosmos.